A Ale, aunque muchos... Ahí está. Listo. Bueno, la presento a Alejandra, a la mayoría o muchos la conocen, obviamente, pero tal vez algunos no. Entonces, quiero decir poquito, me dijo ella, entonces voy a decir poquito, pero por ahí cosas importantes para nosotros. Alejandra desde muy jovencita es miembro de esta institución, fue alumna en sus primeros años, después fue docente, fue coordinadora de asistencia durante mucho tiempo, fue también coordinadora del equipo de parejas cuando la carrera de la UBA, y fue docente de la carrera de la UBA y del posgrado de la Fundación. Ale trabajó muy cerca de la gente en formación, con supervisiones y con acompañamiento de sus prácticas en Cámara Gesell, donde tiene mucha experiencia en ese trabajo. Y bueno, y mucha claridad teórica, conoce mucho los desarrollos conceptuales de CEFIP y de FIP. Entonces, bueno, nos parecía importante como este segundo momento, el primero que trajo María Rosa, del desarrollo del momento histórico en el cual el CEFIP aparece, de los primeros desarrollos, de la historia de la institución en sí misma, de los conceptos, algunos de los conceptos que ella misma desarrolló. Y bueno, y hoy Alejandra va a hablar de algo que es un segundo momento, no porque necesariamente sean sucesivos los tiempos, hay muchas de estas cosas coexisten con lo que trajo María Rosa, sino bueno, porque es un segundo momento de encuentro tal vez entre nosotros y de historización entre todos. Así que bueno, un gusto escucharte, va a ser un aporte seguramente interesante para reflexión respecto de la modelización para nosotros los integrantes y también para dar a conocer este trabajo que hizo la Fundación tan importante y que a veces creo que es necesario refrescar, digamos, las construcciones propias, ¿no? Porque si bien es cierto que somos o hacemos o seguimos una tradición sistémica, lo cierto es que la Fundación tuvo sus propios desarrollos conceptuales y no solamente replicó modelos europeos o americanos. Entonces, me parece que esto hay que resaltarlo. Por eso la invitación y te agradezco que hayas aceptado. Bueno. Tienes la palabra. Gracias, Poli. Lindo lo que decís. Me enorgullece haber pertenecido y de alguna manera seguir perteneciendo, porque me sigo sintiendo parte de esta familia. Bueno, yo pensaba leer, aunque pueda ser medio pesado, porque hay conceptos precisos y para no dispersarme. Es una continuidad de lo de María Rosa, porque ella empezó con la historia de la terapia familiar en la Argentina y ahí incluyendo el CEFIP. Y yo continúo con, como decía María Esther, con algunos aportes más por ahí de los desarrollos que se hicieron a lo largo de los años. A lo mejor más específicamente los desarrollos de Adolfo Loquetec, porque lo de María Rosa lo había desarrollado ella, así que probablemente haya menos de su trabajo que de los de Adolfo, que era el otro director de la institución en sus orígenes. Bueno, empiezo a leer. Pretendo hacer un recorrido desde los comienzos de CEFIP, de sus conceptualizaciones teóricas entramadas con la clínica. La asistencia como centro,
parados en cada momento en una base epistemológica en avance que se iba modificando de acuerdo a los distintos desarrollos y que nos iba corriendo la mirada para entender nuestra clínica y reescribir nuestras teorías, acompañado siempre por Adolfo Loquetec y María Rosa Glasserman. En la búsqueda de precisiones recurría a distintos textos escritos en esos años en forma de fichas. Teníamos, no sé si ahora siguen, supongo que se habrán modernizado, fichas con números, no teníamos un texto en los inicios y eran nuestro material de lectura, además de los que venían de afuera, ¿no? Pero fundamentalmente el texto que centraliza en profundidad el trayecto es Más allá de pactos y traiciones, que está compilado y también escrito por Juana Dreven, con artículos de cada uno de los participantes de la institución. Quedará quizás salpicado de discontinuidades y carencias. Cada etapa llevó años de prácticas y desarrollos, idas y vueltas, equívocos y aciertos. Bueno, los comienzos. Desde el inicio de la institución en 1979, la pregunta que pone en cuestión las verdades establecidas podría constituirse en el motor de nuestras miradas y posteriores construcciones teóricas. Los profesionales llegaban buscando nuevas herramientas luego de otras formaciones. El espíritu que se respiraba era de descubrimiento y asombro. Los fundadores, el doctor Loquetec y María Rosa Glasserman, se formaron en la década del 60, eso lo contó María Rosa, en psicoanálisis. Siempre me veo obligada a aclararlo porque hay otras líneas después que surgieron de la terapia familiar que no tenían que ver con esa base psicoanalítica. Ellos estaban inmersos en todo un movimiento de salud mental que pretendía rescatar al enfermo de su aislamiento, de su determinismo biológico, y ubicarlo en un contexto donde su conducta adquiriera cierta comprensibilidad. La observación de la relación familiar y el modo de intervenir en ella sería el camino dentro de dos corrientes, la liderada por el doctor Isidoro Berenstein, de corte psicoanalítico, y otra que lideraba el doctor Slutsky, con influencia del MRI, privilegiando la interacción, la comunicación y las corrientes antipsiquiátricas de Laing y Cooper. En su evolución y confrontación, estas corrientes marcaron un rumbo. Bueno, esto en cuanto a lo general. Ahora ubico, del modelo CEFIP a la modelización. Esto ya dentro de la institución. Se denominó modelo CEFIP a todas aquellas construcciones teóricas emergidas del entrecruzamiento de la propia clínica y la teoría llegada de afuera, que obviamente era reescrita. Cecilia, Ale, se interrumpió. Sí. Se interrumpió un momentito tu audio, así que volví un poquito atrás y seguí. No pasó nada. Va, para mí no. No, para mí tampoco. Ah, bueno, perfecto. Para perfecto. vos, pues, sí. Perfecto. ¿El auditorio lo escuchó bien? Perfecto. Bien, entonces fue el mío. ¿Qué dije? ¿Qué dije? No Del sé, modelo a la pregúntales, modelización. a ver si es cierto que te lo que escucharon. dije. Bueno. Del modelo a la modelización. Dale, dale. Bueno, esta producción iba surgiendo del trabajo conjunto de los profesionales que integraban la institución, en un espacio semanal de seminario conducido por el doctor Loquetec. Trabajábamos un caso clínico e íbamos discutiendo conceptos teóricos de cada momento, incluyendo siempre bibliografía transdisciplinaria en cruces con la filosofía, la antropología, la literatura y otras artes, además de la historia crítica, con el desafío constante de retomar al caso, incluyendo nuevos sentidos, posibilidades y preguntas. Muchas veces el denominado entre nosotros modelo resultaba difícil de asir. El constante trabajo y cuestionamiento hacía que estuviéramos más cómodos quizá en la pregunta y el avance que en detenernos a escribir lo que ya habíamos trabajado. Una de las cosas que siempre surgía como un reproche o autorreproche era que faltaba escribir y nos costaba mucho ponernos porque estábamos siempre pensando que todo era un devenir y que yo creo que atrevíamos a, si bien después hubo obviamente mucho escrito, pero costaba.
Sin embargo, los conceptos centrales, ejes de discusión, aunque en devenir, fueron la construcción relacional de la subjetividad y la comprensión relacional del sufrimiento individual, teniendo en cuenta desde el inicio a la familia en su corte de 3 generaciones. Uno de los conceptos que más circulaban dentro de la teoría y del espacio clínico era el de transferencia relacional dominante. Es una construcción que realiza el terapeuta suponiendo, lo defino en término presente, porque está sacada así de los textos, suponiendo que los personajes familiares han incorporado los modelos relacionales que vivieron en sus familias de origen. Se partía del supuesto que al formar parte del sistema de sus familias de origen han participado de todas las configuraciones, aunque de diversa manera, como protagonista, como observador, como sometido. Se pensaba que esos modelos relacionales tendían a reaparecer en los nuevos subsistemas de pertenencia, familia actual, por ejemplo, adquiriendo preeminencia un modelo relacional de acuerdo a la situación evolutiva concordante con la historia. En los comienzos, ese recorte se lo denominó transferencia relacional dominante. La identidad, por entonces, era concebida de una manera estática. Se suponía que había algo determinado, específico, que por su función garantizaba la permanencia del sistema a través del tiempo, confiriéndole identidad. Todos los miembros de una familia están expuestos a permanentes estímulos impredecibles, convirtiendo su devenir en una mezcla compleja de orden y caos. El orden está dado por los sistemas de creencias y reglas que cada grupo familiar ha acuñado de generación en generación y que está vinculado a lo que denominábamos estructura familiar. El caos se gatilla frente a situaciones nuevas, imprevistas, tanto intrasistémicas como provocadas por acontecimientos extrasistémicos, que los impactan y ponen en amenaza la continuidad del mandato familiar. El mandato se inscribe en la regla creencia histórica o transferencia relacional dominante, que forma parte de la lógica familiar. El valor de la TRD, que era como lo llamaban, nos permitía construir un referente histórico a la conducta actual sintomática y por otro lado, o sea, actual la del motivo de consulta, y por otro lado, utilizarla como intervención connotándola positivamente, enfatizamos la dependencia y la contradicción entre el mandato y la libertad que podía incluir el cambio. Uno de los objetivos de ese momento era el recorte de este mandato, transferencia. Sí. Bueno, la dirección del modelo estaba guiada por la evolución de la epistemología sistémico-cibernética, lo cual influía en nuestra concepción del cambio y por lo tanto en nuestra manera de intervenir. Las teorías de Maturana y Varela, de Paul Dell y Edgar Morin, entre otros, permitieron hacer un giro desde la concepción estructuralista más clásica hacia una versión más dinámica de la transferencia relacional dominante, que incluía la pregunta por el observador, el contexto antroposocial, las relaciones de poder y la historia como devenir. La familia podía ser pensada como un sistema autoorganizado que acepta un conjunto finito de transformaciones estructurales con conservación de la organización. Pasamos entonces desde un pensamiento sobre la estructura hacia un paradigma de la complejidad con los aportes de Ilya Prigogine y Morin. Ahí ya estaríamos dentro de la segunda cibernética, de la cibernética de segundo orden. De segundo. De la segunda cibernética también, ¿no? Bueno, yo iba a hacer como un plano de esto, pero es más específico, preferí que lo hagan ustedes. El paradigma de la complejidad. Edgar Morin interroga a fondo la idea de sistema en su libro El método, la naturaleza de la naturaleza. Cuestiona el axioma clásico, el todo es más que la suma de las partes, y propone reemplazarlo por el todo es al mismo tiempo más y menos que la suma de sus partes.
Toda asociación implica constreñimientos ejercidos por las partes interdependientes las unas de las otras, constreñimientos de las partes sobre el todo, constreñimientos del todo por las partes. Desde esta concepción de las organizaciones complejas, la interrelación determina propiedades que no están presentes en cada uno de los elementos aislados, así como cada relación constriñe alguna propiedad de cada elemento. Por otra parte, con los aportes de Prigogine y su modelo de estructuras disipativas sujetas a fluctuaciones internas y externas que a partir de cierto valor crítico o umbral se amplifican y llevan a la formación de nuevas estructuras, nos permitió desarrollar nuevas categorías conceptuales integrando la dinámica del cambio, el azar y la necesidad, el mantenimiento y la transformación. Esto es la segunda cibernética. Surge así la segunda cibernética de la simplicidad, pasamos a la complejidad, de estructuras estáticas a una modelización dinámica. La estabilidad y el equilibrio ya no pueden ser vistos como metas, que era la homeostasis, digamos, nuestro primer objetivo en la primera etapa. Y el desequilibrio no es fuente de sufrimiento exclusivamente, sino parte de un proceso de transformaciones posibles en un horizonte de complejidad. En esa etapa lo que buscábamos era ampliar más la tensión para provocar un nuevo equilibrio que supuestamente llevaba a una nueva organización y al cambio. Cuando antes eso era absolutamente rechazado. Bueno. Luego empezamos con las teorías de Palazzoli y el juego familiar, teniendo ya este contexto de la complejidad. Desde la clínica, ya en los 90 y siguiendo al equipo de Milán, con Mara Servine Palazzoli y Gianfranco Cecchin, pudimos notar la ceguera holística que sufría la terapia familiar, separando al todo de la familia de los miembros individuales que la componían. Con el propósito de rescatar al individuo del sistema surge el concepto de juego familiar. Las movidas de cada individuo, sus pensamientos, acciones, sentimientos, en un tiempo y en un espacio definidos, pasaron a ser el foco de nuestras intervenciones. El hecho de que el sujeto tome conciencia y acceda al saber acerca de su lugar y su función en el juego fue el objetivo de esos tiempos. Pensábamos que solo accediendo a ese saber junto al otro relacional podía el sujeto participar en el cambio de manera compartida. Entonces aparecieron todos los trabajos también citan en subsistemas para supuestamente rescatar el lugar de cada individuo en el juego, pero a la vez después volver a la familia. Bueno. Función historizante, otra de las temáticas de esas épocas, de cómo se percibía la historia, que fue siempre el tema fundamental. Sin embargo, la historia y cómo pensarla con el devenir de cada paso epistemológico seguía constituyendo nuestra pregunta. Nietzsche y Foucault abrieron horizontes para nuevas formas de conceptualizarla. Por eso les decía que iba a ser salpicado, porque es tanto, ¿no? No puedo poner todo el desarrollo, llevaría más tiempo. La función historizante del terapeuta desde el espíritu genealógico no buscará una causa, una estructura, un origen abstracto, sino que observará las lagunas, las discontinuidades, por donde podrán emerger otras historias, otros mundos posibles, poniendo en cuestión las historias oficiales, tajeando las mismas, nuevas preguntas darán lugar a otras historias posibles, permitiendo la construcción de un devenir que incluye al historiador y su contexto. Vamos construyendo la historia como una red fluida que incluye a su historiador
y su contexto, pero que no busca en el pasado un espejo que le muestre cómo ha evolucionado, sino una raíz intrincada de la que ha surgido en un medio nutricio, en un entramado de relaciones. Esto lo dice, está textual del libro de Más allá de pactos y es escrito por Denis Nachmanovitch. Bueno. Ahora, ¿cómo llegamos a esto, ¿no? Al tajeo de la historia y cuál sería el instrumento? Y es a partir del diálogo terapéutico, ¿no? Así vista la historia, nos abre paso a los desarrollos de una nueva herramienta clínica, la función dialógica. Pensamos que nuestro mundo se construye en relación a través del lenguaje. Es en la conversación con otros donde creamos nuestras propias historias y vamos construyendo nuestra subjetividad. El primer paso del diálogo es interno, tiene que ver con aceptar la incertidumbre, la duda, la diferencia y la incompletud. El diálogo tiene que ver con las preguntas. El diálogo terapéutico tiene su propia dinámica y especificidad. Su centro está puesto en la pregunta y no en la respuesta. No se trata de llenar con un saber o una nueva certeza el vacío que lleva a la consulta. Se trata de una pregunta que se abre a la búsqueda de nuevos sentidos y significados, de nuevas preguntas. Es la herramienta fundamental que posee el terapeuta para tajear esa historia oficial congelada, dando lugar a la emergencia de nuevas narraciones. Para que todo esto sea posible, necesitamos contar con la disponibilidad de aquellos que consultan, lo que significa querer saber de sí y del otro, aceptando la posibilidad de la diferencia y con ella la pérdida de la ilusión de completud y certeza. Otro de los temas circulantes por esas etapas, y todavía actualmente, ¿no? Es el tema del poder. El problema del poder en la terapia familiar sistémica ha sido otro de los temas ampliamente desarrollados por la modelización. En su artículo, con el mismo nombre, Loquetec define a la psicoterapia como una práctica social donde circula la palabra en un juego dialogístico que tiende a ampliar la capacidad reflexiva del o los consultantes a partir de preguntas que cuestionan su sistema de creencias, posibilitando la emergencia de nuevos significantes y significados. Práctica social, tomando el concepto de Foucault de 1979, donde está implicado el poder, entendiéndolo como la intención de una persona de cambiar la conducta de otra. Por lo tanto, una manera de concebir el juego de la psicoterapia para nuestra modelización, dice él, es estudiar cómo se trata de ejercer el poder en la relación terapeuta-paciente. El estudio de esa variable se valida analógicamente suponiendo que en la familia también se observan prácticas sociales con su ejercicio del poder en los distintos subsistemas. La diferencia entre poder y dominio es fundamental. El poder se da entre seres libres, con acuerdo mutuo, y ambos tienen alternativas. En las relaciones de dominio, el poder se ejerce a través de la violencia. Un miembro es colocado en una posición no deseada y no tiene alternativas, sino es con riesgo para su vida. La relación terapéutica es una relación de poder y estaremos siempre atentos a su posible derivación a la de dominio. Por otra parte, aceptamos que todo poder se sustenta en un saber que valida ciertos hechos o ideas como verdad y que se transmite a través de un lenguaje creíble. El poder se sostiene en la medida que es validado en un saber aceptado por la comunidad de esa época histórica, y a su vez ese saber se difunde, pues tiene un poder que lo respalda. En esa época estábamos, supongo que yo también lo sigo haciendo ahora, digo todo en esa época, pero como decía en el videito, me sirve hoy todo el tiempo, me acompaña. Estábamos pensando no siempre a nosotros como terapeutas y cuando pasábamos a imponer algo, a salir de la pregunta y pasar a
a relaciones de poder, ¿no? Era como, bueno, donde aparece nuestro propio sistema de dominio, ¿no? Cosa que hace, que nos exige siempre estar atentos a nuestras ideas, nuestros prejuicios, nuestras imposiciones o tendencia a la imposición. Bueno, ¿por qué? Porque justamente una de las temáticas que emergían de estos desarrollos conceptuales y que se profundizó mucho fue la clínica de la violencia y la violencia en la pareja, ¿no? Que fue un desarrollo importante de Loquetec. Acá tengo algunos conceptos. Intrigados por el proceso a través del cual una relación... Está bien, ¿no? ¿Voy bien o necesitan alguna pregunta o algo? Voy, sigo. ¿Es entendible? ¿Se escucha bien todo? ¿Todo bien? Sí, estamos bien, Ale. Bien. Los que quieran ir haciendo preguntas pueden ir por el chat y después vemos las preguntas. Bueno. Con los aportes de estos conceptos, bueno, ya está. Estamos con la clínica de la violencia y la violencia en la pareja. Intrigados por el proceso a través del cual una relación que se inició con un pacto de amor, hubo inicialmente desarrollos de lo que es el amor en pareja y la pareja, ¿no? Intrigados por el proceso a través del cual una relación que se inició con un pacto de amor y que en un momento dado incluyó el pacto de alianza matrimonial o no, pasa a una relación tan dolorosa y sin salida que obliga a contemplar la posibilidad de la entrada de un terapeuta con un nuevo pacto de alianza, partimos de considerar que el amor, fenómeno relacional complejo, requiere la presencia imprescindible de otro que confirme, todos estos desarrollos son de Loquetec, ¿no? Que confirmen nuestra capacidad de dar y por lo tanto de tener. Nuestro existir en la palabra y en la escucha. Incluye, por lo tanto, un intenso pacto ilusorio de completud y eternidad, que en su devenir de desilusión inevitable determinará sentimientos de incertidumbre. Su modo de resolución dejará huellas en la historia de la pareja. Pasado un tiempo, la pareja decide legalizar o concretar su relación a través del matrimonio o de la convivencia. Este paso implica un nuevo contrato con la incorporación de otros que funcionan como testigos para garantizar los juramentos de eternidad, fidelidad y continuidad. Pensamos que la necesidad de, él piensa, ¿no? Digamos, pensaba, la necesidad de este nuevo contrato que incorpora a otros para la confirmación del ser del sujeto se da a posteriori de la primera desilusión significativa en la que, en la fantasía de completud, la primera desilusión a esa fantasía de completud. Se hizo necesaria la palabra y la escucha de otros, evidentemente no alcanzando con la de las parejas, con la palabra de la pareja. El momento de la consulta aquí lo entendemos como un pedido de alguien que frente a su desilusión busca otro para ser confirmado, además de prometerle un posible cambio en lugar de definir la situación con una separación. La violencia la entendemos como todo intercambio relacional en el que un miembro ubica al otro en una posición no deseada, puede ser verbal o física. En la pareja violenta, Loquetec describe: las víctimas y los victimarios no existen aislados, por lo tanto, todo cambio en su interacción requiere una modificación del sistema vincular en el que están inmersos. En el acto violento siempre hay un victimario y una víctima. En la etiopatogenia de la violencia siempre existe un juego circular donde una conducta provoca a la otra. Entonces nos debe quedar claro cuando tratamos de estudiar el fenómeno, si nos hemos de referir al episodio de agresión
o a los juegos que lo contextualizan. Esto tuvo algunas disidencias, porque en ese momento, incluso ahora también las tendría, el hecho de trabajar con una pareja violenta y dar lugar a la escucha de cómo se fue desarrollando el episodio de violencia, era para algunos considerado como avalar al golpeador, digamos, ¿no? Cuando había otras vertientes que pretendían no darle lugar. Entonces había todo como, por eso viene en claro la diferenciación entre la víctima y el victimario en el episodio y en el desarrollo del acto, algo construido entre los dos, que no siempre es tan claro y que no siempre es tan posible de ser trabajado, porque esto tiene que tener dos personas que estén disponibles, uno que esté de acuerdo a aceptar su acto y de querer repararlo y de asumir que hizo un daño, un montón de requerimientos que no siempre se obtienen en unas sesiones y se hace posible un tratamiento de pareja. En la pareja violenta, el círculo dialogal está caracterizado por el juego de la acusación, la defensa, la imposibilidad de aclaración, la sensación de incompletud de la palabra y, por último, quizá también como inicio, la sensación de la presencia de la traición, de la transgresión. Estos sentimientos los puede sentir tanto el victimario como la víctima del acto violento. Quien está sometido a esta violencia verbal siente que no es el dueño de su propia experiencia, motivaciones, sentimientos y pensamientos. Está alienado de sí. Emite respuestas del tipo: ¿de qué me estás hablando? Eso no fue así, yo no soy ese. El victimario insiste acusando a la víctima de que no se acuerda, la víctima insiste en su inexactitud, el victimario en la certeza, la víctima en su propia certeza. Esta escalada confirma la incapacidad negociadora de la palabra. Llegando a este punto, él o ella pueden irse del campo, eludiendo la discusión y postergando el problema. Pueden utilizar a un tercero, generalmente un hijo, pueden quedar en silencio o pueden llegar al acto de violencia física. Esta situación generalmente se da cuando el sujeto cree percibir que el otro tiene la palabra justa que no quiere dar, y generalmente se la da a otro, no al que la requiere. La transgresión vivida como traición la buscaremos en el comienzo de la relación, en la etapa preconvivencial, frente a alguna de las relaciones significativas con las familias de origen. Estas situaciones requieren un abordaje muy cauto. Se deben evaluar las condiciones de posibilidad para que emerja la palabra en un encuadre conjunto, habida cuenta que la incompletud que todo discurso conlleva podrá disparar el circuito violento. La explicitación de este juego relacional de certezas implica el respeto por la autopercepción del otro, objetivo que de lograrse posibilitará reconocer la autonomía relacional y su derivado, la independencia y cierto grado de soledad de cada uno. En cuanto al proceso terapéutico, el contrato de alianza se concibe como isomórfico respecto del contrato de alianza de la pareja. Así, el terapeuta debe estar dispuesto a vivir las vicisitudes que la pareja describe de su relación y debe poseer otros recursos distintos de los que posee la pareja. Estos recursos dependerán del saber que el terapeuta se permite alcanzar a partir de sus reacciones cuando es puesto en un lugar no deseado, así como de sus modos de ejercer el poder. Un momento central del proceso terapéutico es aquel en el que los participantes enfrentan la desilusión de sí en presencia del otro, o sea, la pregunta en torno a su ser. Posición a la que se podrá acceder solo cuando perciban que este conocer no será usado en su contra. Esta es la singularidad básica de la terapia en pareja, el saber de sí mismo a través del otro, con el otro y frente al otro del contrato de alianza. Había algo que se decía que cuando uno podía hablar de sus propias desilusiones al lado del otro de la pareja, ya estaba
terminado el proceso terapéutico, ¿no? De la terapia de pareja. Uno podía ir, bueno, esto lo tengo que trabajar yo porque tiene que ver conmigo. Bueno, ahora hablaremos un poco cómo eran las conceptualizaciones del terapeuta, ¿no? Considerando que la terapia sistémica es una experiencia afectiva y narrativa con los otros de la familia, la palabra cumple una función central. Vehiculiza malos entendidos, produce afectos, construye realidades creíbles. Lo cual muestra que tiene efectos de verdad y poder, pero no la tomamos como representación de la realidad. Trabajamos con palabras que expresan pensamientos, sentimientos e ideas estimulados por palabras que narran historias. Palabras que expresan deseos que construyen realidades. Esta perspectiva constructivista social y hermenéutica marca nuestra escucha. El terapeuta facilita la emergencia de las palabras preguntas en el momento y contextos adecuados. La única manera de que esto sea posible es acompañando a los pacientes, abandonando provisoriamente sus acompañantes habituales, supervisores, equipo, institución, teorías, mitos, dependencias, y teniendo claro sus subsistemas de dominio, su capacidad para la irreverencia, su autonomía dentro del sistema. La conversación en familia plantea constreñimientos comunicacionales que van indicando caminos dialogísticos permitidos y prohibidos, vehiculizan el poder y la organización. La historia oficial, los secretos y los mitos cumplen esta función. Nuestro abordaje sistémico pone en cuestión el poder que emergen de las polaridades para dar paso a un poder basado en la circularidad diferenciada y recursiva, mutuamente responsable de la construcción de realidades alternativas. En ese sentido, esta terapia familiar pretende la participación de todos en la experiencia terapéutica, pues supone que todos son responsables de manera diferenciada en el mantenimiento sintomático y todos pueden ser responsables de manera diferenciada en el cambio. El cambio. Los pacientes llegan con una versión de la realidad derivada de sus ideas, experiencias y construcciones privilegiadas, lo que llamábamos historia oficial. El cambio es evaluado en función del grado en que esta versión se hace compleja en el diálogo terapéutico, tanto en los pacientes como en el terapeuta. Es producido como efecto de 1. La complejización histórica como alternativa narrativa. Complejización histórica implica agregar más sentidos y más personajes a la historia inicial, que sería la historia oficial, ¿no? 2. La explicitación emocional como reconocimiento de los sentimientos más hostiles, junto con los sentimientos más protectores. 3. La escucha del otro como aceptación de la diversidad, ajenidad y dualidad. 4. El diálogo y el saber sobre las reacciones de decepción. Recuperación de la curiosidad, la duda de sí y de su seguridad sobre el otro, soportando la incertidumbre. Y 5. La ampliación de los márgenes de libertad, autonomía de cada uno en el sistema relacional que lo convocó a la consulta. Estos eran como los parámetros fundamentales a evaluar para considerar un alta, hablar de cambios cuando hablábamos de un caso. Otro de los temas que estaban siempre presentes era cómo abordar la transmisión de conocimiento, o sea, la formación de docentes, que fue algo permanente, el trabajo de la formación en la institución, ¿no? Y sigue siendo. Bueno, les cuento un poco cómo estaba bajada la línea en esa época. La formación de terapeutas es una tarea que junto con la asistencia nos ha convocado a la investigación. Trabajamos con nuestros docentes para transmitir un modelo de pensar, de leer el dolor humano, acompañado de un saber acerca de la clínica, es decir, cómo hacemos lo que pensamos y cómo volvemos a pensar lo que hacemos. Teoría y práctica se entrelazan y retroalimentan.
Pretendemos un terapeuta relacional irreverente, esto quiere decir un terapeuta que sea levemente subversivo respecto a cualquier verdad reificada, que ponga permanentemente en cuestión sus propias verdades y que nunca acate enteramente un modelo o teoría particular. Esto implica tener en todo momento presente los conceptos de dependencia, poder y libertad relacional. La docencia nos conduce a preguntarnos cuándo intervenir, cómo, con qué palabra, a quién. Esto era algo que yo tenía así como reverberando siempre porque estaba a cargo de, como dijo Poli, del segundo año, que era clínica, de pareja, clínica, con cámara GESE, ¿no? Cuándo intervenir, cómo, con qué palabra, a quién, y luego investigar con los alumnos por qué esa palabra y no otra, por qué a tal persona y no al otro, por qué ahora y no después. El desafío que se le plantea de por sí a todo terapeuta que tiene como herramienta la pregunta es ¿cuál es la pregunta a elegir en consonancia con las respuestas que voy obteniendo? ¿Cuál es la que dejo de lado? Como formador de terapeutas, la pregunta será ¿cuál es la intervención? ¿Cuál la pregunta que le ayude a pensar una pregunta o intervención adecuada para esos pacientes al terapeuta? Y todavía más, ¿qué construcción es privilegio y por qué? Ahora bien, parte de ese saber propuesto habla de cómo buscar, cómo atravesar lo dicho con cierta voluntad de sospecha e irreverencia. En el devenir de este proceso, en el mejor de los casos, llegamos al punto en que el alumno comienza a desilusionarse de ese supuesto saber que ha repetido. Tiende entonces a ponerlo en cuestión, lo deconstruye para que pueda aparecer en su diferencia, en la creatividad de su propia subjetividad. Dice Rancière que se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se estimula a usar su propia inteligencia. Eso implica todo un cambio, donde uno tiene que estar convencido de no ejercer un supuesto saber que nos deja en un escalón superior a nuestros entrenandos. El maestro sabio, continúa Rancière, puede enseñar lo que ignora tan bien como lo que sabe. Propone la emancipación, es decir, que cada hombre en lo que quiere aprender tome conciencia de su capacidad intelectual y decida su uso. Quien enseña sin emancipar atonta, y quien emancipa no ha de preocuparse de lo que el emancipado debe aprender. Aprenderá lo que quiera o pueda o nada. Esto es bastante parecido a lo que sucede en una sesión clínica, digamos. Uno piensa que sucede algo, que dijo algo y después a la sesión siguiente viene diciendo, me quedé pensando en lo que dijiste y quizás fue el disparate más grande que uno y jamás se le ocurrió que podía haber reverberado en el paciente, ¿no? Y aquello que creyó que podía ser una palabra justa, no, ni siquiera fue escuchado. Así que bueno, esta es aquí terminamos, gente. No sé si fue claro, está todo escrito, así que se los puedo enviar. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Súper interesante, como conceptualmente un desarrollo, un esfuerzo de hacer un desarrollo tan amplio en tan poco tiempo y que se pueda seguir las ideas principales. Bueno, creo que muy rico, muchas gracias. Y abrimos a preguntas. Yo te iba escuchando y te hago un montón de preguntas, pero quiero proponer a que Sí, perdón, acá está María Rosa, que también fue partícipe y creadora de todo esto, con lo cual, que no sé, yo soy la única en responder. Bien. Ayúdense ustedes por las dudas, si hay algo que también en lo que quieren participar. Acá estamos todos, así que vamos a ayudar todos. Vos, veamos a ver que se animen. No, te agradezco, Poli, porque parte de haber armado esto tuvo que ver con tu estímulo, así que es muy importante tener un poco este registro que
como algún tipo de relato acerca de todos estos conceptos, ¿no? Y estos desarrollos, que muchos están incluidos en lo que hoy planteamos, tal vez con alguna vuelta nueva, por supuesto, porque el tiempo y el trabajo intelectual no para y el devenir es natural y ¿no? Los momentos y los procesos se van dando, pero digo, los conceptos están encarnados en nuestras prácticas, están teorizados y reteorizados y replanteados a la luz de algunas cosas que pensamos hoy. Entonces me parece que es muy importante traer este bagaje conceptual del CEFIP, ¿no? Entre la presentación de María Rosa y esta, creo que hay un panorama bastante amplio y rico. Yo también te agradezco, Ale, porque me hiciste como recordar no solo conceptos, sino vivenciar. Es como que se encarnaron voces, imágenes. Y también pensaba, junto con lo que está diciendo Poli, cuántas cosas quedan, cuánto de esa base, digamos, apropiada, encarnada, sentida, siempre con la búsqueda de la diferencia, ¿no? ¿Cuánto hablabas vos respecto de la pareja, respecto del diálogo, respecto del modelo a la modelización? ¿Cuánto siempre orienta la práctica, ¿no? Esto que vos decís, siempre pensando en esta cuestión de las prácticas de poder y el ejercicio el temor al ejercicio del dominio del terapeuta, pero cuánto de aquella epistemología hoy sigue presente en esta búsqueda incesante por la diferencia, ¿no? Esto es como, por supuesto que voy a volver a leerte, a escucharte, pero medio como que de esto que decís, lo primero que me suena, me resuena y me gusta, es como en aquella época y en esta época está la insistencia por la diferencia, ¿no? Por la búsqueda, digamos, de la diferencia. Sí, o la convivencia en la diferencia, digamos, que es lo más difícil de soportar, digamos, y diría yo que es casi uno de los motivos de consulta más preponderantes en las terapias de pareja, ¿no? O en la relación humana, básicamente. Claro. Sí, en reconocer al otro como otro, al otro como otro diferente, ¿no? Que no solo es en la pareja, en la consulta, ¿no? Sí, sí, sí. No en sé cómo nosotros serán las mismos, generaciones. ¿no? Como terapeutas, digo esto, Sí. vos tenés un artículo muy interesante que a mí me gusta mucho, Ale, sobre las paradojas del poder en la supervisión. Sí. Bueno, algo un artículo acá, muy rico porque hace foco en eso, ¿no? Sí, que puse un poco adelante acá, porque tenía que ver con esto, ¿no? Que era un desafío de cómo transmitir, que siempre fue como algo que me rompió la cabeza, cómo transmitir una modelización, un modelo de trabajo a un terapeuta cuando estamos promoviendo la libertad, la pregunta, la irreverencia, y después que repitan algo, porque la verdad es que yo soy bastante mandona, digamos, bastante certera cuando estoy convencida o apasionada de algo. Entonces, cuando estaba transmitiendo y no hacían lo que yo creía que tenían que hacer, me parecía, pero por otro lado, era todo el tiempo en conflicto con el hecho de que, bueno, si
si le sale así, bancátela y irá por su camino, pero tampoco puede ser todo válido, y entonces, pero me pasa permanentemente con millones de otras cosas en la vida, desde lugares de aprendizaje, los más disruptivos en general promueven ese aprendizaje libre, pero hay una baja de línea inevitable, entonces eso es como conflictivo para la transmisión, ¿no? Es conflictivo en la Es una supervisión, paradoja. es conflictivo en la tarea docente, ¿no? Sí, sí, Donde uno todo el tiempo se pregunta por esa paradoja, ¿no? De sí. cuánto, Sí, son La muy cuánto es paradoja de la bajar. educación, chicas. Ujú, Es una totalmente, paradoja del sistema de la educación en sí misma. en sí Sí, mismo. son muy lindas las palabras estas, Rancière y todo eso, que me encanta repetirlo y todo, pero es difícil llevarlas a cabo, no sé, como las mesas redondas, me acuerdo. Una vez alguien en una de las jornadas de CEFIP había dicho, no existe algo más, menos posible que una mesa redonda, nadie dialoga, todos dicen lo que quieren decir. Sí. Entonces, como que hay, en las prácticas son más complicadas las cuestiones de aceptar la diferencia, de convivir en la diferencia, de dejar que el otro se desarrolle en su diferencia cuando uno tiene que hacer que entre algo, ¿no? Porque es complejo. Sí. Complejo. Es complejo y es una aspiración, por ahí no siempre, creo que nunca lograda, pero que lo importante es que vos te preguntas sobre esto, Sí, todo el que te tiempo. preguntas, que Sí. te cuestionas, que lo Sí, o que uno buscas. puede transmitir ese método, ¿no? Porque yo creo que Ujú. si hay algo que con lo que convivo de esas épocas y es esto, de estar preguntándome, porque también pasa en la clínica, ¿no? Mil veces me pasa con parejas, por ejemplo, que escucho a alguien y digo, yo a esta persona no voy a poder seguir escuchándola con esta queja estúpida, así. Y digo, ¿cómo hago para acompañarme con él? No así con la cosa así más intensa, porque hay de toda variedad, por más que uno tenga como una capacidad enorme y trabaje, pero a veces hay situaciones en la clínica que son complicadas, que son absurdas en el dolor, en el llanto, y sin embargo, ¿no? Tiene que trabajar con eso permanentemente, porque si dejara libertad, hacer su libertad, su autonomía, podría decir cualquier cosa, ¿no? Ujú. Bueno, abrimos un poquito. Está A ver, abierto, yo claro, el que nosotros, levante la mano o escriba en el chat, le paso la palabra, pero hasta que se animen vamos ablandando la cosa, ¿no? Pero anímense, pregunten, debe haber, comenten, no necesariamente son preguntas por ahí, qué les obvio. pasó cuando escucharon. Acá Silvina quiere hacer una pregunta, parece. Perfecto. Perdón. Hola, Hola, Silvina. Ale. ¿Cómo Me estás? gustó mucho escucharte, me gusta Ah, mucho verte. gracias. Me Igualmente. quedé con una cosita que es un detalle, tal vez no es lo central, pero no lo entendí. ¿Cómo es esto, si podés detenerte un segundito, cómo es esto de las desilusiones en la pareja? Lo que planteaba Loquetec, capaz que lo leí, lo estudié en algún momento, me lo olvidé. Capaz si lo podés retomar un poquito, chiquito aunque sea. Era un tema central la desilusión. Ujú. No, sí, lo sigue siendo, Y pero quiero mira, entender qué es lo que él decía. en parte era porque habla de varias, habla una inicial que es como, bueno, la primera unión como de la media naranja, de dos que se unen, suponiendo que son uno, y después eso es algo, hay algo que necesita de un otro, porque él le cuenta así, ¿no? Como que, bueno, que supone, hace conjeturas, que el momento de decir, bueno, abrimos a otros, es porque algo no bastó de esa unidad,
que se necesitó abrir a otros de religiosos o al casamiento o a lo que sea, digamos, a las familias de origen, porque cuando uno abre en una boda, abre a familia de origen. Entonces, es a partir de una primera desilusión inicial, que eso no sería el motivo, digamos, la consulta. Ahora, después, en la consulta de la pareja, en el momento, que en realidad no era solamente la pareja, también se pensaba en la familia como una desilusión, como que el momento de la consulta algo sucedió que dejó de ser, que el otro, es más, he tenido una frase que a mí me gusta y la sigo repitiendo con las parejas, que decía que el matrimonio era un largo camino de desilusiones, ¿no? Porque tenía que ver con el pacto inicial de completud. Uno va dándose cuenta de que esto no es así, que cada uno es uno, que el otro es otro, que no es que haciendo lo que no es mi otra apéndice, ni mucho menos, y que eso cuesta soportarlo. Entonces ahí es donde sobreviene generalmente la angustia, el deseo de o el no entender que entonces no tiene nada que ver conmigo, digamos, o el hecho de que todo, si no fuera por él que no entiende nada, o por ella, estaríamos bien, no sé, algo de ese orden, ¿no? Como que el otro es el problema. Quisiera agregar algo para Sí, por favor. completar tu idea, que va en esa misma dirección. La primera desilusión tiene que ver con la idealización del primer momento de la pareja, que el otro es todo para uno y está como un tótem. Y cuanto más alto está, más prisa se hace al caerse, la desilusión. Y ese es un primer momento muy duro. Y la otra cosa interesante es que en general, tal vez en aquel momento decíamos que la gente se separa por lo mismo que se unió. Doy ejemplos. Me encanta cómo habla. No para de hablar, es abrumador, ¿no? Es decir, por el mismo encanto que fue seducido, puede ser que se maximice y se transforme en una diferencia que lo separa, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos. Sí, es tan tierno con la familia y después no pelotudo. soporto a la familia metida todo el tiempo en casa. Sí, incluso solían decir Adolfo y ustedes un poco la idea de que él decía, hablo de ilusión en el sentido psiquiátrico, ¿no? Cuando uno tiene la ilusión, ve algo que el otro está destinado, por supuesto, a no ser, ¿no? Porque estoy ilusionando algo que no es. En el momento en que la desilusión se produce, es cuando tal vez es posible un nuevo pacto de pareja o no. O no, se rompe. Pero la desilusión va a sobrevenir, Total. Necesariamente, ¿no? Total. No, pero por eso en eso se supone que es el trabajo de la terapia, como para poder repactar y para asumir que esto es así, y cada vez se trabaja más sobre eso, ¿no? Acá Marina Salado te hace un comentario. Marina, ¿lo querés decir? A ver, porque... Sí, Marina, yo me recuerdo de ella, de Flor, de las ¿qué flores. tal? Sí, hola Alejandra. ¿Cómo estás? Muy bien, te recuerdo muchísimo también, tanto tiempo. Decía de esta frase de Adolfo, de las parejas que se separan por lo mismo que se unieron, que a mí me quedó sumamente presente y decía esto, ¿no? En el comentario, de que le he comprobado también a lo largo de los años. Así que ese era el comentario. Un abrazo grande, Ale, me encanta volver a verte. Ay, igualmente, Marina, qué lindo. Florencia Macchioli tiene la manito levantada. Andan todas, sí. Gracias, Alejandra,
¿Qué tal? Un placer escucharte y volver como a ver la historia de los conceptos. Digo, me parece que siempre es necesario, ¿no? Como volver a traerlos en una actualidad donde uno los va como revisitando y va armando como otras tramas, ¿no? Me quedaba dando vueltas este concepto que cada tanto vuelve a FIP, ¿no? Y siempre todos medio nos preguntamos, y ahora que hablaban de la ilusión en la pareja, en ambos sentidos, el psiquiátrico y el de sentido común, ¿cuál es la relación de esto con el concepto de la transferencia relacional dominante? ¿No? ¿La siguen usando? ¿Qué ejemplos hay en relación a eso? ¿No? ¿Cómo era? ¿No? Porque es un concepto muy interesante que me parece como muy, muy original de la institución en algún momento de sus devenires, y a ver si lo podías ampliar o conectar con alguno de los otros conceptos que trabajaste del proceso de historización, de diálogo, de poder, digamos. ¿Cómo se entramaba este concepto de transferencia relacional dominante con los otros en aquel momento? Y mira, yo creo que ese concepto se dejó de usar, si querés también, María Rosa, podés aportar, ¿no? Porque era pensado como una estructura estática la familia, entonces era otra conceptualización epistemológica. Era la primera cibernética, no había, no se pensaba al sistema como autoorganizado, como en movimiento, entonces lo que sí por ahí, y también estaba bastante entramado con los conceptos del Emeray, ¿no? de los patrones de conducta, ¿no? De alguna manera, solo que estaba como enraizado en un patrón histórico, en una búsqueda de un patrón histórico. Por eso mismo pienso que estaba más entramado con el psicoanálisis, ¿sale? Porque claro. justamente... esa era la diferencia. Claro, esa era la diferencia. Y ¿cómo se llama? La transferencia relacional dominante era de todas las transferencias que puede tener alguien con miembros de su familia, la dominante era la que se ponía así en primera línea, incluso en las intervenciones, porque, por ejemplo, uno podría decir, ¿cómo se llamaba tu mamá? Fulana, María. Bueno, entonces, hablarle como si fuera María, es decir, que hacía una condensación en la práctica clínica de esto que era la transferencia relacional dominante, que la podemos juntar con una cosa que Berenstein decía, que yo comprobé que muchas veces esto en la clínica pasa, no siempre, pero en la clínica pasa que es que uno se casa con aspectos de la figura del mismo, uno convive o se casa o forma pareja con aspectos de la persona, de sus progenitores del mismo sexo. ¿Está claro esto? Por ejemplo, un hombre se casa con su papá, no con su papá, con aspectos de su padre en la mujer. A ver, podemos buscar ejemplos múltiples, porque lo podemos recordar en las parejas que nosotros conocemos o tratamos. No sé si está claro esto, pero es un concepto que se puede relacionar con la transferencia, entendida como en CEFIP, ¿no? Sí, de todas maneras, digamos, enraizado con cómo miramos la historia hoy, uno en una sesión clínica, obviamente, también de alguna manera va a buscar en algo repetitivo del otro que causa dolor o causa problema una raíz histórica de alguna manera, ¿no? Esta pregunta. Y eso no lo llamamos transferencia relacional dominante, pero es una búsqueda de otro sentido, o sea, cómo lo podemos conceptualizar, y bueno, a ver, ¿se puede ampliar el sentido actual de la conducta presente con algo
que tiene que ver con lo que te pasaba con tu mamá, o sea, sí, no decirlo tan directamente, pero vas abriendo una pregunta bastante abierta, donde el otro puede empezar a, te pasaba, pero esto es nuevo en vos, y empiezan, bueno, no, y ahí uno va como armando otros sentidos. Bueno, pero ella no es tu mamá, por ejemplo, o no, acá, ¿qué pasó que se te convirtió en tu mamá? ¿O cuándo, desde cuándo? Esto es una búsqueda que por ahí no tiene el nombre tan estático, ya no usamos otras palabras. Mi sensación es que uno va incorporando estos sentidos y estas maneras epistemológicas nuevas, o de los desarrollos actuales, a esta historia que es el tajeo. Por eso, bueno, era tajear, esto que se trae como rígido, ir como poniendo pregunta ahí, incorporar algo de la historia, es como una receta, ¿no? Después uno va armando un cuento, un relato, una narración que se supone diferente a la que traen, más compleja, con más personajes, con otros sentidos y con algún espacio de libertad, de salida, ¿no? de cierta novedad, o por lo menos la idea de que puede ser distinto, ¿no? Interesante, qué sé yo, me quiero enganchar a seguir hablando, pero hay preguntas acá. Entonces, ¿podrías ampliar, dice Silvia Alderete, el concepto del terapeuta irreverente del que hablaba Adolfo? No era Adolfo, en realidad el concepto del terapeuta irreverente es todos desarrollos de Check-in de Italia. Fue uno de el primer texto, a mí me parece, si no me equivoco, fue en el Congreso de Nuevos Paradigmas Cultura y Subjetividad, que él trajo el texto, el texto de Check-in, que los invito a leer porque es exquisito, y que es muy lindo porque hace historia. Ellos siempre cada vez que escriben algo hacen historia de cómo llegaron a eso, y es como muy cálido leerlo. Y es un terapeuta que no queda atado a nada, digamos, que está como en libertad de prejuicios. Ellos hablan mucho del prejuicio que nos condiciona, está como abierto a la pregunta, que por ahí, que pone en cuestión lo estructural o sea, lo que trae el otro como certero, sin temor, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también hay que escucharse cuando uno teme preguntar algo a alguien, ¿no? A veces tiene que ver con uno y otras veces tiene que ver con que el contexto todavía no lo permite, digamos. Entonces, tampoco es la irreverencia descontrolada, digamos, siempre es a partir de un estar ahí con el otro, digamos, ¿no? Pero es básicamente poder permitirnos poner en cuestión aquello que está como que a veces la gente trae con esta intención de que seamos aliados, como, bueno, porque usted sabe tal cosa, porque es así. Por ejemplo, a veces es así, lo dicen así, que es más fácil decidir por qué es así. Y otras veces lo dicen así al pasar, y uno pues, ¿cómo? ¿Por qué esto? María Rosa es genial haciendo eso, me fascina verla. Bueno, nos hemos formado, yo me he formado mirándola a ella, supervisando a Adolfo, trabajando a Adolfo, supervisando a María Rosa. Y tiene como una capacidad tan cálida de decir, ¿por qué eso? Así la cosa más, a que parezca más ingenua. certera, más así como... La pregunta ingenua, espontánea, ¿no? Que te hace así. ¿Por qué eso? Y eso da como una amplitud de respuestas, y de que el otro también se pregunte, porque a veces uno, bueno, hago así el pollo porque lo vi hacer a mi mamá, ¿no? Y creí que no hay otra manera de hacerlo.
Claro, y la posibilidad del terapeuta de ser irreverente con sus propias teorías, ¿no? También. Creo que esto es Es interesante precioso, es muy lindo repensar, este ¿no? concepto. Concepto complejo, bien interesante. Sí, Hay sí. otro comentario, Ale, te los voy leyendo medio rápido porque hay varios. Muy interesante el recorrido que hiciste, te recuerdo que nos dabas clases hace 15 años aproximadamente y pertenecías al equipo de parejas con el gran profe Miguel. ¿Cuál es el legado que consideras más importante que haya dejado el profe en su trabajo de parejas? Esto pregunta Marinés Gutiérrez. ¿Qué profe? ¿Miguel? Miguel debe Sí, ser, Miguel ¿no? Mianovich. Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? Ay, no sé, María Rosa, vos... Miguel era un gran transmisor del trabajo de Adolfo, con ingredientes más, a ver, como de la literatura, más de romancera. Pero además del amor romántico también. Sí. Sí. Era muy creativo en la clínica, digamos, ¿no? Y con mucha introducción del humor en sus Sí. intervenciones. Sí, pero sobre todo yo lo recuerdo mucho cómo salir de una situación y llevar a, digamos, de alguna manera con preguntas a otro nivel, decía él. ¿Te acordás, Alejandra? A otro nivel, digamos. Tal vez podemos alguna vez hacer una reunión específica y hablar de los conceptos de Miguel, ¿no? Estaría bueno. No sé, igual, sí. Hay otra acá pregunta. ¿Podrías hablar más sobre el lugar no deseado en la relación donde existe violencia? Dice Diana Antonelli. Sí. Sí, en realidad es ubicar al otro en un lugar no deseado, ¿no? Es esa sensación de incomodidad que uno puede tener cuando le empiezan a imponer algo, porque, digamos, uno de los desarrollos que teníamos en violencia era todo lo que tenía que ver con las microviolencias, ¿no? Que a lo que llamábamos justamente no del orden del golpe, pero sí de llegar a uno a sentir que le imponían cosas, o sea, como la imposición, la inoculación de certezas, la amenaza. Hay como un montón de situaciones donde uno empieza a sentir que es invitado por el otro a una propuesta que no decide. Hasta que decide no entrar, por ejemplo, pero no muchos pueden decirlo, digamos, ¿no? Y a veces esto es interesante porque cuando yo hablo ahí, que se habla de cuando uno como terapeuta le pasa eso, es muy interesante detectar esto para poder sacarlo y exponerlo porque forma parte de lo que viven ellos, ¿no? Como por ejemplo, me acuerdo una sesión fuertísima que había tenido Adolfo en una primera entrevista de una mujer que había sido como, no golpeada, pero había vivido una situación en el auto y había con él, que manejaba y ella se puso muy, muy mal, entonces le tocó la palanca de cambio y el tipo se enloqueció, bueno, y hubo todo un episodio violento por el cual consultó. Después de toda la entrevista, me quedó a mí claro, porque después uno pasa permanentemente por estas cosas, ¿no? Pero fue como muy determinante, porque termina la entrevista y después de haber desarrollado lo que pasó, de ir viendo cómo se fue dando minuciosamente, ella termina la entrevista y antes dice, yo no me voy de acá hasta que él no me pida perdón.
sino, y eso era una situación donde quedaba el terapeuta preso de una amenaza, de una situación de encierro, el marido, ella, ¿no? Digamos, como que ya eso es un contexto donde uno ya sabe que eso se vive permanentemente entre ellos, ¿no? Entonces el tema era hablar de esto. Bueno, es un problema esto, porque yo cómo voy a hacer, no me voy a quedar acá hasta que... Y por otra parte, también pensando que si él no me pide perdón, o la amenaza, ¿no? No vuelvo, bueno, esa es otra de las cuestiones que sucede. Uno tiene una primera entrevista con una pareja violenta, y también tiene que estar evaluando mucho qué pasa después, ¿no? O sea, antes de comenzar un tratamiento tiene que evaluar si están las condiciones dadas para hacer tratamiento, ¿no? Porque puede pasar que de la primera a la segunda, diga, no, todo lo que se dijo acá me lo recriminó toda la semana, ¿no? Más allá sin llegar al golpe, ¿no? Estoy hablando, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? Porque él todo el tiempo está diciendo, no, venía que se lo voy a decir al terapeuta, o ese tipo de cosas, ¿no? Que son lugares no deseados, ¿no? Y que en realidad es como una especie de modelo que uno puede tener en la misma sesión con uno como terapeuta, pero a la vez como ir deconstruyendo este tipo de mecanismos en el vínculo relacional. No sé si es claro. Sí, súper, gracias. Y bueno, quería, gracias a que María Rosa por ahí hizo una dedicatoria a Miguel, me compré el libro y lo estoy leyendo, muy lindo es. Así que por ahí, para que le sirva a mi compañera también que recién preguntó. El prefacio, escribí el prefacio, no la dedicatoria. Ajá. No, Marinés Sí, bueno, seguramente, exacto. claro. No, Marinés seguramente tiene el texto de Miguel, ella lo ha seguido muy cerca, ¿no? Marinés dijo que se iba, ¿cierto? Sí, sí. Que se tenía que ir. Una consulta. Sí. Bueno, estamos en horario justo. Sí, podríamos seguir. De hecho, bueno, el jueves que viene nosotros vamos a discutir estos conceptos que vos trajiste hoy. Es un espacio donde vamos a abrirlos y a tratar de ponerlos en diálogo dentro del seminario institucional. Obviamente nos encantaría que estés, si podés estar, nos gustaría mucho, Ale. La verdad que estoy en la semana que viene, precisamente, en 15 no, pero la semana que viene tengo hasta las 8:30, porque tengo... Me imagino y entiendo. Me encantaría, me encantaría. Es una pena, porque después del FIP abierto, normalmente hacemos una reunión interna donde se discuten los conceptos que se trajeron en el FIP abierto. El invitado, bueno, por ahí lo puedo. Fíjate, nos encantaría, sí. Podés cambiarlo, sería bárbaro. Dale, así te podés sumar. Bueno, todos, hay varios comentarios, agradecimientos, muy claro, muy productivo, muchas gracias. Gracias, Ale, gracias. Todo muy rico y un gran trabajo. Gracias por la invitación. Mándalo, Alejandra. Sí, sí. Okay. Mándame la última versión, así lo repartimos. De millones que hice. Yo tengo varias, pero la última, mándamela. Como el videito del Instagram. Sí. Bueno. Igual, 4 o 5 versiones, salió muy bien. Ale, te quiero decir una cosita, ¿puede ser? Sí, vos me habías comprometido a que, como yo te dije que iba a ser bueno escucharte, que al final te dijera qué me pareció. Bueno, me pareció muy interesante, junto con lo que había escuchado también con María Rosa, representaron parte de mi vida de estudios profesionales, y les quería decir que esa institución, tanto a mí como a Eve, que venimos de la psicopedagogía,
en ese momento no había nada que en la psicopedagogía se hablara de familia. Recuerdo al doctor Quiroz, con quien me supervisaba, y me decía, no, usted con la familia no se meta. Y yo veía que había algo ahí. Por eso había que meterse. Eso Claro. ser irreverente, eso es ser irreverente, ¿ves? Claro. Ya eras de chiquita. Así. De chiquita era. Por eso las fui a buscar, porque además había 2 líneas en ese momento, la famosa de Palo Alto, y ustedes, y yo le pregunté a Marta, ¿qué es? Explícame, me gustó, coincidía con lo que yo pensaba teóricamente, después se sumó Eve, y realmente a mí me rompió la cabeza. Me terminó de formar de alguna manera insólita como profesional, que todo el tiempo lo hemos, por supuesto que todo lo que vos estabas contando, yo lo vivenciaba, me veía con Adolfo, con María Rosa, con Diana, con Miguel, iba recordando, no podía tomar nota porque se me mezclaban las vivencias. Sí, obvio. Pero ¿sabés qué, Alejandra? El placer por aprender. Lo viví de tal forma, yo suelo decir, era un aprendizaje orgásmico, porque cada reunión era como aislarme del mundo y meterme en algo maravilloso. Lo que lo he disfrutado y todo lo que he aprendido lo llevamos con Eve todo el tiempo a la psicopedagogía. Ahora ya hay mucha gente que se metió con esto, pero al principio, cuando empezamos con Marta y con Eve, no había nadie que se metiera con la familia. Así que todo el agradecimiento. Había una pequeña cosita. A mí siempre me preocupa saber qué los lleva a ustedes, en este caso, a ir buscando nuevas miradas. ¿Por qué? Porque no les dio resultado, porque ven que en los pacientes hay algo que no le terminan de poder resolver. ¿Cómo hacen esa búsqueda? Porque yo lo he sentido, ustedes me lo han transmitido, pero una vez me acuerdo que le pregunté a Loquetet, porque él le estaba dando un ateneo sobre el divorcio, y lo juntó con el banquete del amor, de Platón. Y eso me pareció juntar a unos con el tema del divorcio, me pareció una cosa impresionante. Y yo me preguntaba siempre, ¿pero qué los lleva todo el tiempo a estar cambiando? Bueno, yo lo estoy haciendo, pero esa es mi respuesta, no sé la de ustedes, si han podido conceptualizar por qué esa búsqueda constante. Acá Marta dice la búsqueda de la diferencia. No me alcanza con eso, no sé si la búsqueda de la diferencia. Lo que pasa es que también va cambiando los paradigmas históricos, claro. la preocupación. El mundo va cambiando el mundo concretamente, todo el tiempo. Y realidades las interpelan y tienen que irse, por lo menos lo que me pasa a mí y a Eve en nuestro trabajo, pero no sé si ustedes han podido conceptualizar otras cosas en el porqué de la búsqueda constante, más allá de los cambios de la realidad. Tal vez por el deseo de saber un poquito más cada vez, ¿no? Entonces uno trata de seguir entendiendo cada vez un poquito más, avanzando un poco más la realidad que cambia, más lo que uno repiensa, ¿no? Es como el modelo que se queda, el que se queda en modelo muere, ¿no? Porque terminas como decía, no me acuerdo quién, no voy a ser como Alberto Fernández y a confundir autores, de decir, perdón, pero no me acuerdo quién decía, dejemos de sentar al libro en el diván, ¿no? Y creo que de eso el psicoanalista, ¿no? Pero se trata de eso, de que en algún momento uno necesita dejar de poner el libro y seguir avanzando, seguir creando, porque pensar es crear. Pensar es crear, y porque buscamos también, de alguna manera, respuestas a realidades que cada vez
son más complejas, ¿no? Y requieren lecturas cada vez más complejas. Sí, sí, eso, que es lo que ella decía. Bueno, Ok. coincidimos. Gracias, muchísimas Bueno, gracias. un beso muy grande a abrazo, todas. hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Ale. Chao, gracias, chao, Ale. Venite el jueves, Ale. Dale. Gracias, Ale.